101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa del año del Hilo de la Historia. Yo soy Seidy Salas. Les recuerdo que el Hilo de la Historia es un programa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, y hoy nos encontramos grabando en los estudios de 101.5 Costa Rica Radio con el apoyo de Marco Corrales en los controles. Marquito es quien se encarga a menudo de la edición y montaje de este programa, así que aprovechamos para hacer público el agradecimiento. Bueno, hoy vamos a conversar sobre uno de esos temas que conectan la historia con lo cotidiano, con lo que usamos y es parte de nuestras vidas, la tecnología. ¿Cuántos aparatos tecnológicos cruzan nuestra vida? Nos despertamos con la alarma del teléfono, después miramos los mensajes, usamos el microondas, tenemos relojes que miden hasta nuestro ritmo cardíaco y la verdad es que la mayoría de nosotros y nosotras no se imagina el trabajo sin una computadora. Pero todos estos artefactos tecnológicos tienen una historia que empezó a estudiarse desde que profesionales de la antropología y de la historia se interesaron por conocer el peso de las máquinas en la vida de las personas y en el desarrollo de las sociedades de los siglos XIX y XX. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, David Chavarría. Muy buenas noches, Seidy, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, David Chavarría Camacho es historiador, graduado de la maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica, con una tesis sobre la historia de la computación en Costa Rica, que se ha especializado en la historia de la ciencia y la tecnología de nuestro país y que ha realizado estudios y publicado artículos sobre historia ambiental, la historia de la ciencia y de la tecnología. Además, David está vinculado al CIAC y ahí está desarrollando trabajos de investigación en el programa de investigación en ambiente, ciencia, tecnología y sociedad. Para empezar nuestra conversación, David, ¿por qué la historia se interesa en estudiar ciencia y tecnología? Bueno, ahí podríamos hacer tal vez un recorrido de cómo ha sido esta evolución. En primera instancia, una historia no profesional, por así decirlo, se ha interesado siempre en la tecnología desde el punto de vista cronológico, digamos, y anecdótico. Generalmente las historias que nosotros leemos tal vez antes de la década de los 60 tenían mucho que ver con artefactos y con fechas, ¿no? Eso es un poco la visión que generalmente más tradicional, que no está mal, pero se puede profundizar y se puede problematizar un poquito más, ¿no? Con el pasar del tiempo, cuando se profesionalizan, por ejemplo, los estudios que tienen que ver con la revolución industrial, en la revolución industrial y la expansión posterior del capitalismo, nos damos cuenta que la variable tecnología y la variable ciencia es muy interesante, digamos, y muy importante a nivel del desarrollo de estos fenómenos, ¿no? Que finalmente afectan, pues, la mayor parte de nuestra vida hasta la actualidad. Se amarran con otros descubrimientos en medicina y en otro montón de campos. Claro, a partir de esto, digamos, historiadores se comienzan a ligar con sociólogos, se comienzan a ligar con antropólogos y empiezan a investigar un poquito más profundamente cuáles son estos fenómenos sociales que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología, ¿no? O sea, entonces es ir más allá de aquella cuestión anecdótica y tratar de ver cuáles son los componentes o cuáles son los vínculos entre la sociedad y estas tecnologías y también la producción científica. A veces la producción científica termina viéndose como un espacio cerrado en un laboratorio entre cuatro paredes y la idea es un poco a través de estas teorías sociológicas y antropológicas cómo sacar ese conocimiento que está en cuatro paredes y ver cuáles son los vínculos que tienen, por ejemplo, con la política o con la sociedad en general, cómo ha sido la evolución. Entonces, esto es un poco la idea que ha marcado, digamos, este trabajo que termina llamándose, pues, estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿no? En diferentes perspectivas, siempre vinculando esa cuestión social, ¿no? Y las explicaciones que puede dar la ciencia y la tecnología, que se veían como objetos neutrales, ¿no? Que no tenían nada que ver con asuntos políticos, y tratando de hacer precisamente ese vínculo.
Bueno, sobre ese vínculo de ciencia, tecnología y política vamos a volver en un instante, pero antes yo quería que nos contaras un poco, porque hemos dicho que una de las áreas de trabajo del CIAC es precisamente ciencia, tecnología y medio ambiente. Ya hemos dedicado varios programas a hablar del tema del medio ambiente, claro, como el programa anterior donde estuvimos hablando sobre biodiversidad. Pero en cuanto a ciencia y tecnología, ¿qué se está estudiando ahorita en el CIAC? Ciencia y tecnología es interesante la evolución que se ha tenido desde el CIAC y también desde la UCR específicamente. Desde hace más de 12 años, más o menos, se ha estado trabajando el grupo de historiadores que ahorita forman parte de este programa CTS, Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Han estado trabajando principalmente desde el CIGEFI, del Centro de Investigaciones Geofísicas de la UCR. Ese centro de investigación funcionó como un conglomerado de investigadores, pero eran investigadores multidisciplinarios, ¿no? Entonces eran historiadores investigando con físicos, investigando pues con sociólogos también, con antropólogos, con de incluso gente de matemáticas, de cualquier rama de las ciencias, digamos. Ahí tenemos vínculo con diferentes investigadores. Yo creo que este campo es muy, muy fructífero en ese sentido, ¿no? En el sentido de que ha logrado conglomerar una gran cantidad de aproximaciones y de disciplinas que han permitido enriquecer la evolución de estos estudios, ¿no? Principalmente estos científicos, digamos, de las ciencias básicas tuvieron un gran interés por estudiar, por ejemplo, la historia de la física, la historia de la matemática, la historia atmosférica de Costa Rica, de los fenómenos naturales, de cuestiones de ese tipo, ¿no? Los historiadores llegaron a, digamos, enriquecer este grupo en el sentido de que aportaron, digamos, estas perspectivas que son más sociológicas, antropológicas y con visión de trayectoria, visión histórica, y pues han colaborado bastante en eso, ¿no? Durante muchos años seguimos evolucionando esta perspectiva hasta terminar, por ejemplo, en el proyecto que acabamos de cerrar, el proyecto de investigación que era sobre historia de la microbiología, donde trabajamos directamente con microbiólogos, ¿no? De la Facultad de Microbiología y de diferentes instituciones de investigación de la UCR. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos abre esto también la mirada de lo que tradicionalmente nos imaginamos que es el campo de del trabajo de los historiadores y las historiadoras? Y qué ricos todos esos vínculos interdisciplinarios con otras disciplinas y con las ciencias llamadas exactas, ¿verdad? Es súper rico poder ampliar la visión en ese sentido. Sí, es bastante complicado porque nosotros brincamos, por ejemplo, de hacer estudios sobre la historia de la microbiología, hacer estudios, por ejemplo, sobre la informática. Uno tiene que ver más con variables de cuestiones naturales, ¿no? De química, de otras variables matemáticas. La computación y la informática tiene mucho que ver con algoritmos, ¿no? Entonces es tratar de brincar de una perspectiva a otra, que son pues ramas casi que aprender otros lenguajes distintas, y eso es precisamente lo rico de hacer la investigación, ¿no? En gran parte nosotros ponemos un poco la problemática social y ellos apoyan, digamos, desde la parte más técnica, porque interesa tanto entender cómo es el propio contenido del conocimiento, o sea, la parte epistemológica, a también entender cuáles son los vínculos que hay sociales, digamos, con el exterior. Sociales, estoy hablando de política, estoy hablando de economía, los vínculos económicos, por ejemplo, que tienen los científicos en cierto momento de la historia con el poder político, ¿no? Con los presidentes, con diferentes personas que están ocupando puestos de poder, ¿no? Y cuáles son esas dinámicas. Eso es un poco precisamente, David, sobre eso quería que profundizáramos un poquito, sobre esa relación, vinculación entre ciencia, tecnología y política. Sí, esa es, lo podría tirar incluso específicamente al campo de la informática, ¿no? En algún momento de esta evolución teórica, digamos, de los estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, específicamente en la parte tecnológica, a partir de los 80 hay un investigador, Landon Wiener. Él se hace en un artículo 1980 la pregunta de si los artefactos tienen política, o sea, si los artefactos son entes políticos, refiriéndose a si dejan de ser artefactos neutrales, por así decirlo, que no significan nada, a tratar de
entender cómo esos artefactos, digamos, pueden hacer una transformación social, digamos, y pueden cumplir los intereses y pueden ayudar a conseguir objetivos específicos en agendas políticas, ¿no? Ahorita se me ocurre que, por ejemplo, es difícil imaginar las dinámicas políticas sin Internet o sin las redes sociales, ¿verdad? Claro. Entonces ahí empezamos a ver cómo esto se nos concreta, ¿verdad? Ahí la clave está en la cotidianidad. información, ¿no? En el manejo de la información, que eso es un poco la perspectiva que se asume en diferentes investigaciones, cómo la información, el procesamiento de la información, la calidad de la información y la cantidad de esa información, pues es vital para comprender, digamos, los procesos económicos de una nación, ¿no? Entonces, yéndonos más afuera, digamos, hablando un poco de la pregunta de ese vínculo entre política y tecnología, o artefactos o computadoras y política, uno podría remitirse, por ejemplo, a los trabajos que han hecho historiadores para el caso de América Latina. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, el caso de un trabajo que se llama Revolucionarios Cibernéticos, de una historiadora, Edén Medina, una historiadora norteamericana, que lo que hace es estudiar un proyecto tecnológico, digamos, informático específico en El Salvador, en Chile, en la época de Salvador Allende, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Salvador Allende había ideado, digamos, en su gobierno en la década de los 70, había ideado un plan en el que la economía, que en ese momento estaba en crisis, ¿no?, que eran los últimos momentos del proyecto político de Salvador Allende en Chile, él estaba ideando un proyecto, digamos, para tratar de solventar o salvar la cuestión económica, digamos, de esa nación a través de un proyecto informático, ¿no? Entonces él se pone de acuerdo o entra en contacto con diferentes científicos de las universidades principales de Chile. Ellos contactan a un especialista en cibernética, que es de Inglaterra, Beer, de apellido Beer. Beer viaja a Chile. En Chile se da cuenta que más o menos cuál es la ideología, digamos, del gobierno, que es esa cuestión de socializar la información, de tratar de que la gente, el pueblo en general, participe, digamos, dentro de esos procesos democráticos de toma de decisiones a nivel económico. Establecen un proyecto, CiberSyn. Ese proyecto, pues, funciona como, imaginémonos tal vez como una sala de Star Trek, ¿no?, que es un sistema de control en donde está interconectado con diferentes artefactos, computadoras que están ubicadas en las principales empresas públicas, digamos, de Chile. Esas empresas están en ese contexto político específico, están controladas por los mismos trabajadores, y los trabajadores lo que se hacen cargo, pues, es de generar información. Esa información se transmite a través de todas las instituciones, y a partir de eso se toman decisiones políticas, digamos, y decisiones económicas. Entonces es un poco la idea que trata este trabajo, y básicamente este trabajo lo que hace es vincular pues la política y vincular la tecnología, ¿no?, y también un poco el proceso de investigación científica. En el caso de Costa Rica, específicamente en computación, pues vemos un poco esa trayectoria, obviamente con características ideológicas bastante distintas. Al principio de la década de los 80, por ejemplo, en la administración de Carazo, él se da cuenta que pues se necesita, pues, salvar la economía nacional, ¿no?, de esta gran crisis de los 80, y trata de implementar algún tipo de proyecto, ¿no? Al final esos proyectos, como en un programa anterior le había dicho yo a usted, pues se caen en Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Esa es un poco la trayectoria de acá. Bueno, pues vamos a aprovechar la segunda parte del programa para que podamos entrar más de lleno en Costa Rica y en la historia de la informática en Costa Rica. Vamos a una pausa y ya regresamos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Sino con capellán del Ejército de Liberación Nacional. Las voces del pasado en el presente. El hilo de la historia.
Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia. Por mucho tiempo. Si visitas la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en la Universidad de Costa Rica, te vas a encontrar a una abuela muy particular. Ayudó a los universitarios a hacer tesis. También colaboró en los procesos administrativos y procesó programas científicos. Se llama Matilde y ella es nada más y nada menos que la primera computadora en Costa Rica y Centroamérica. Matilde fue testigo de la historia de la computación en Costa Rica. Sirvió a los estudiantes universitarios desde 1968 hasta 1981. Como toda abuela, a Matilde le tocó ver algunas peleillas entre su familia. En la primera mitad de los años 70 se creó la carrera de bachillerato y licenciatura en Ciencias de la Computación, adscrita a la Escuela de Matemáticas. Pero también estaba el bachillerato en informática, impartida por ingenieros y estadísticos, y que pertenecía al Centro de Informática de la UCR. Las dos carreras tenían una gran rivalidad, que solo se superó en 1982, con la fundación de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, que unificó los dos programas. Aunque Matilde se retiró en 1981, la computación siguió avanzando en Costa Rica. El Instituto Tecnológico de Costa Rica creó la carrera de computación administrativa en 1983, mientras que el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Denko iniciaron el programa de informática educativa en 1988. La creación del Colegio de Profesionales en Informática y Computación en 1995 trajo estabilidad a los profesionales de este amplio sector. Y la llegada de empresas como Intel y Hewlett Packard Enterprise aumentó las posibilidades de empleo. Matilde espera en la biblioteca de la U para todos aquellos y aquellas que quieran visitarla y repasar con ella uno de los grandes momentos de la historia de la informática y computación en Costa Rica. Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia, todos los jueves a las 9:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Bueno, el micro que acabamos de escuchar, un trabajo de nuestra compañera Ángela Arias, retoma algunos aspectos de la historia de la informática en nuestro país, de la legendaria Matilda, la primera computadora de la Universidad de Costa Rica, y de las tensiones que rodearon el desarrollo de la profesión de computación e informática. Pero antes de la pausa estábamos conversando un poco sobre esta relación entre la informática, el desarrollo de la informática en Costa Rica y sus vinculaciones con la política, con la economía y con la sociedad costarricense. Si quieres terminar de cerrar esa idea. Claro, bueno, estaba comentando un poquito de la administración de Carazo. Obviamente la investigación que nosotros hicimos viene desde décadas anteriores, ¿no? Casi que desde la década de los 50. En esta administración de Carazo, pues es bastante particular en ese sentido, porque él en el discurso del 1 de mayo, ¿no? El típico discurso que hacen los presidentes del 1 de mayo, él lo que dice textualmente es que quien domine la tecnología dominará el alma de los habitantes del mundo, ¿no? Vale. Eso es un poco, digamos, entrando en la argumentación que él tenía de que a través del desarrollo y la implementación de las capacidades que se tienen en almacenamiento y en análisis de información, podríamos tratar de salvar la economía nacional de ese momento de crisis específico, ¿no? Entonces el proyecto de él era pues adquirir un poco artefactos tecnológicos, ¿no? Computadores, un poco la misma idea, digamos, de Salvador Allende, ¿no? De repartirlo en diferentes instituciones, que las instituciones tengan departamentos especializados y que toda esa información pues se pueda, digamos, transmitir y se puedan tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Y pues la organización de la información y esa toma de decisiones es la que finalmente podría tratar de salvar la economía nacional. Pero eso el proyecto se cayó en la Asamblea. Sí, obviamente, exactamente, sí, ya cuando Carazo trata de implementar esto, pues el contexto en asamblea, dado la cuestión de la crisis económica, pues no había, como dicen los
los políticos siempre no hay voluntad política, ¿no?, dentro de la asamblea. Entonces él necesitaba pues algunos recursos para poder financiar ese proyecto y al final en asamblea se lo traen abajo, ¿no? Posteriormente, en las siguientes décadas, ya cuando asume el poder Oscar Arias, ya ese proceso se puede un poco materializar, ¿no?, ya cuando hay viabilidad política. Es cuando empieza la gran expansión, digamos, de la computación desde mediados de 1980 hasta principios de los 90, ya es cuando todos empezamos a tener computadoras en las casas, ya todas las escuelas empiezan con sus primeras computadoras y más o menos eso es como la trayectoria, ¿no? Bueno, esto que nos estás contando nos abre como estas ventanas a un montón de historias y de sucesos vinculados a la parte política, pero también vos te has dedicado a estudiar mucho el desarrollo de la historia de la informática en la Universidad de Costa Rica. El micro nos daba algunas ideas de estas tensiones, primero en la formación de profesionales. Hablarnos de esa parte de la historia. Sí, bueno, hay un componente, por lo menos que nosotros vemos esencial en la comprensión de toda esta historia de la ciencia y de la tecnología, principalmente de la ciencia, que tiene que ver pues con la producción de conocimiento, ya específicamente con los científicos, que es la parte de la profesionalización. Entonces, en algunos lugares, digamos, de América Latina y del mundo, siempre que vamos a entender producción científica o producción de conocimiento, siempre vamos a estar viendo esa parte de investigación y de publicación. En el caso de Costa Rica y específicamente de la UCR, nosotros no podemos comprender la parte de investigación si no comprendemos también la evolución de lo que podemos llamar la profesionalización. Profesionalización viendo algunas variables específicas, que es lo que analizamos nosotros, como viendo la creación de carreras, como viendo las disputas internas que hay, que desde la perspectiva que nosotros estudiamos se llaman controversias tecnocientíficas entre los diversos investigadores que hay y los diversos profesores, ¿no?, que hay, que pertenecen a diferentes unidades. No me voy a extender mucho en decir cuáles son estas unidades, ¿no?, pero más o menos la idea general es que hay una controversia en donde nosotros como científicos y como docentes pues estamos interesados en adquirir recursos, ¿no?, de la universidad para poder primero abrir nuestras carreras, ¿no?, para formación profesional y también para investigación. Entonces esas tensiones que se mantienen pues hasta la actualidad, y eso viene casi que desde la creación de la universidad, pues son las que hacen toda esa amalgama, digamos, de lo que finalmente se puede ver como el proceso de institucionalización de una disciplina científica y también de una profesión específica, ¿no?, que también hay como que separar la parte de docencia de la parte de investigación, que claro, funcionan un poco en diferentes sentidos. Esta parte también, saliéndonos un poquito de la UCR, la parte de profesionalización, de apertura de carreras, nosotros la interpretamos mucho desde la parte de las tensiones también que hay entre la formación de profesionales dentro de la universidad y la formación de cuadros técnicos, digamos, instrumentales fuera de los espacios universitarios. Entonces, a la gente que nos está escuchando, pues generalmente se le va a hacer un poquito común que más o menos en esa época, en los 70 y en los 80, fue cuando se empezaron a abrir un montón de instituciones técnicas que se llaman parasistema, ¿no?, las instituciones parasistema, que son ahora las escuelas técnicas, que empezaron a dar clases, por ejemplo, de programación y de análisis de sistemas, ¿no? Entonces eso fue muy común y básicamente ahí un poco la explicación de eso es ver, o lo que nosotros tratamos de hacer es ver en la universidad qué tanto se asimilaba, digamos, ese proyecto nacional, por ejemplo, en la década de los 70, que era el proyecto desarrollista, ¿no?, que era un poco implementar intereses, digamos, dentro de pues la economía nacional. Y la parte de la universidad que estaba interesado en otras cosas que tenían que ver plenamente con la investigación científica, ¿no? Entonces ahí hacemos un poco de estudios de mercado. Bueno, el tiempo se nos ha ido implacablemente y pues queda mucho que conversar sobre este tema. Para cerrar, David, a mí me gustaría que nos contaras, o sea, como ¿qué sigue más en la investigación que estás realizando? ¿Qué otros temas surgen y qué otras preguntas de investigación surgen en este campo? Bueno,
La cuestión de la ciencia y la tecnología pues es súper amplia, ¿no? En algún momento ahorita que estoy iniciando estudios de doctorado, estoy interesado en seguir un poco con la historia pues de la investigación científica. Entonces voy a tratar de vincular ya para todo Centroamérica la cuestión que tiene que ver con producción de conocimiento, ¿no? Con investigación en diferentes instituciones y el vínculo que tiene, digamos, con la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría. Eso es un poco lo que voy a hacer, metiéndome siempre en ese tema de vincular ciencia con poder, con política, así, con estudios que tienen más que ver con análisis pues desde lo social, ¿no? Bueno, nos deja llenos de inquietudes y llenos de ganas de saber más sobre este campo de la historia que se vincula tanto pues con los desarrollos de nuestros países, con la economía, con la cotidianidad, con la cultura. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos que pueden escuchar este y todos los programas de El Hilo de la Historia en su versión podcast en las plataformas iVoox y Spotify, buscándolos así como El Hilo de la Historia. Y también pueden encontrarlos en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, donde además van a obtener mucha otra información de interés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.